Continúa el conflicto en el sur de Chile, porque la organización llamada Huichanaucamapu para la resistencia armada por parte del pueblo mapuche hizo un comunicado con armamento militar, llamando a hacer resistencia básicamente armada, a hacer sabotaje y resistir al gobierno neoliberal, capitalista y a lograr la libertad del pueblo mapuche en el territorio, mezclado también a la vez que ha habido muertos por enfrentamientos con militares en la Araucanía y aumenta la tensión en la zona. Vamos a ver un poco cuál ha sido la respuesta del gobierno, también cómo esto se vincula a numerosas situaciones que se han dado en la Araucanía y qué consecuencias puede tener esto, porque esa organización, por cómo está estructurada, tiene muchas similitudes, tanto en sus discursos, por supuesto de acuerdo al contexto mapuche de la zona, ¿no? Pero también con respecto a cómo se ve, cómo se organiza, a la FARC, sumado también a ese discurso anticapitalista, estructuras guerrilleras, hasta el tema de los comunicados que hacen, es muy similar. Entonces todo eso lo vamos a ver a continuación y las consecuencias que esto puede traer. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Rebeca Ramírez y Matías Caimanque, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo un comunicado por parte de una de las tantas, porque son numerosas, no solo una organización, de estas agrupaciones mapuches que buscan autonomía, otros independencia, otros revolución. Hay que tomar en cuenta que los mapuches, especialmente aquellos que están en la Araucanía y en la región del Biobío, no son una organización uniforme como algunos quisieran creer, son distintas organizaciones, a nivel local incluso a veces se enfrentan entre ellas, algunos son más moderados, otros son más radicales, y esta es una de las agrupaciones más radicales, porque hay distintas. Por ejemplo, esta es más radical que la CAM, pero la CAM también hace sabotaje, pero esta va más allá y hay otras más moderadas y así, hay distintas variantes de distintas tendencias. Y esta se declara como anticapitalista y es la conocida Huichanaucamapu, que hizo el siguiente comunicado sobre la situación en el sur de Chile. Ante la acusación constitucional del imputado Piñera. Segundo, ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una centroizquierda servil y amarilla, los cuales, con sus acciones de traición y de no responder a las dignas demandas del pueblo, una vez más se ponen al servicio de los reales dueños de Chile, que al ver amenazados sus intereses, han presionado al gobierno para que instale a los militares en el Gualmapu. En consecuencia con nuestros Cuidi Quecheyem, que sostuvieron el Huaychán contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como Huichanaucamapu, reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como en las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros LOB y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial. Un comunicado bastante violento, que incluso disparos hasta al cielo, ahí que justamente dan ese comunicado, lo ven, recuerda mucho cómo funciona la FARC, o a veces me recuerda a esos videos de cómo guerrillas o grupos terroristas en el Oriente Medio hacen sus tipos de comunicados. Es muy similar, se fijan en la estructura, el nivel discursivo. De todas maneras hay distintos discursos, muchos lo ven como una amenaza. Veo que ha habido sectores dentro de la izquierda que están acusando que son policías infiltrados, carabineros disfrazados que hacen ese tipo de mensajes. Pero esos son un poco los discursos que se dan. De todas maneras me parece creíble que haya organizaciones mapuches más radicales en la zona, porque ha habido un aumento de los sabotajes, han habido un aumento de los ataques, y recordemos que con el tiempo han matado personas también en la zona. Tanto en tiempos recientes como hace algunos años. Uno de los casos emblemáticos ha sido el de Luxinger Macay en su momento, pero ha habido casos más recientes. Entonces es creíble, al menos yo lo veo así, de que surjan de manera natural ese tipo de organizaciones, y no creo que sean policías infiltrados, que yo sé que a veces hay un gusto de decir que cualquier cosa es un policía infiltrado, pero no me parece que sea muy creíble en este caso, ¿no? Y ahí, como pueden ver, ellos se declaran anticapitalistas, que consideran a la centroizquierda como unos amarillos. Me recuerda un poco a los discursos del Partido Comunista o de Eduardo Arte, van un poco en esa dirección. Y toda esa situación se da en medio de un contexto en que murieron 2 comuneros mapuches por impacto de bala
por parte de militares y que ahora a nivel tanto nacional e internacional se les está acusando de que esto es una violación de los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, y está comenzando un escándalo asociado a eso. Y en medio de toda esa situación, a la vez que los sectores más moderados, vamos a llamarlos moderados entre comillas, comparados con estos otros, llaman también a hacer cierto tipo de resistencia, empiezan a surgir con más fuerza estos sectores que son los armados, los grupos guerrilleros mapuche, que probablemente por lo que se ha investigado tienen ciertos vínculos también con el narcotráfico, a empujar sus acciones de sabotaje y aún más, llamando incluso, como pueden ver, a derrotar al Estado chileno y que lo van a sacar por las buenas o por las malas. Ahora, esto recordemos que se hace en un contexto también en que hay militares dentro de la zona, ya que hay un estado de excepción que se aprobó por el presidente y que ahora se está extendiendo, pero que en muchos casos se ha mediáticamente mostrado como que careciera de legitimidad por ser una propuesta de Piñera, y como Piñera tiene tan poca popularidad y tan poca legitimidad, cualquier cosa que haga él se ve como ilegítimo. Y por lo tanto, por eso es la misma razón, para saber si es que la población quiere o no mantener ahí a los militares, que probablemente sea así, por la situación que se da, es muy importante que se lleve a cabo, como ya se aprobó, ese plebiscito que se va a dar justamente el 5, 6 y 7 de noviembre para determinar si se tiene que mantener o no la presencia de los militares. Además de ser una buena estrategia que ayuda a dar mayor autonomía territorial a nivel regional y de dar mayor democracia participativa a los ciudadanos para decidir su propio futuro, es una jugada inteligente porque da legitimidad a este tipo de actividades. Porque actualmente cualquier cosa que haga Piñera es porque vino de Piñera. En cambio, si es que la misma población, el pueblo de la Araucanía, los araucanos deciden esto sobre su propio territorio, es más difícil cuestionar la actividad porque en realidad son los mismos habitantes los que quieren ese tipo de situaciones, que quieren aplicar eso. Entonces es inteligente para validar ese tipo de actos, que probablemente, tomando en cuenta el aumento de la violencia y de grupos radicales como estos, va a ser deseado por la población. Pero más allá de eso, no creo que solo sea necesario hacer ese tipo de plebiscito para legitimar ese tipo de actos o para decir si se quieren hacer o no, sino que también creo que es importante empujar otro tipo de cosas. Por un lado, me parece que es relevante, tomando en cuenta que la policía no llega a todos los lugares y también sumado a eso, de que en muchos casos no entran a ciertos lugares, que la misma población se le facilite el acceso a medios para defenderse. Ya hemos visto en el último tiempo cómo los últimos gobiernos, y el de Sebastián Piñera no es la excepción, han aumentado la restricción a la tenencia de armas, poniendo más requisitos, más dificultades. Y al mismo tiempo que se hace eso y se desarma a los habitantes para poder defender sus negocios, a sus familias, sus mismos territorios, los grupos que actúan en la ilegalidad, como no les importa la ley es un papelito que en la práctica solo sirve por aquellos que la desean seguirla, ellos se siguen armando más, como pueden ver en esos grupos. Entonces terminamos con una población desarmada que no puede defenderse y grupos que cada vez empiezan a parecerse más a guerrillas como las FARC, que sí están armados. Entonces, claramente, es importante que se facilite el acceso a medios para defenderse a las distintas familias, a los individuos, a los trabajadores que habitan en la zona, y lo mejor sería no solo en la zona, sino a nivel nacional. Porque cuando hay un trabajador armado, cuando hay una familia armada, es más difícil que se le pase por encima por parte o de gobiernos tiránicos, como también por parte de delincuentes o grupos organizados que quieran atacarlos, porque tienen mayores facultades para defenderse y organizarse. También creo que sería bueno, como también se intentó en la Araucanía, pero es ilegal lamentablemente, pero algunos lo intentaron igual y ha funcionado bien, la presencia de grupos de defensa privados que pueden pagar los mismos habitantes. Vimos hace algunos meses una noticia de cómo agricultores en la Araucanía habían pagado por compañías privadas de seguridad con ex militares a veces de otros países y habían funcionado muy bien para limitar la violencia de manera mucho más efectiva incluso que los efectivos estatales del Estado chileno. Entonces claramente por ahí también se puede dar una solución que se ha aprobado, pero que lamentablemente de acuerdo a nuestra legislación ese tipo de actividades son ilegales, pero como dije, cuando alguien no quiere seguir la ley da igual, entonces lo han hecho igual algunos. Y por otro lado, también a futuro, para resolver este tipo de problemas sería bueno empezar a dar mayores autonomías, en el sentido de que los habitantes locales puedan determinar el futuro de todas las soluciones en esta materia. Porque ahora todo viene a la solución central de Santiago, se reacciona de manera tardía cuando llegan los problemas a un estado crítico. Y tal vez una de las soluciones que se pueda dar eventualmente, pero que empujaría mayor descentralización territorial, sería la implementar soluciones como la sudafricana de dar mayor autonomía, que eventualmente ahí por conflictos como estos, a ciertos territorios se le dio incluso independencia, que estaban rodeados del país, por ejemplo de Mucuicui, y se les dejó ahí, se cortan todos los subsidios y aquellos estos grupos se les deja ahí encerrados en ese territorio y cualquier intento de ellos de hacer algo se consideraría como invasión de un país ajeno, de un país internacional.
Fue un poco la solución que se dio en Sudáfrica para ciertos países, ese caso de Suazilandia, por ejemplo, y funcionó bastante bien, ¿no? Además que empujaría bastante esta política de dar mayor autonomía territorial para eventualmente las regiones, como también eventualmente la autonomía o independencia, para empujar esas ideas más de balcanización que hemos mencionado ya, como por ejemplo en el caso de Mendoza, en el caso de Santa Cruz en Bolivia, como también en territorios chilenos que si no pueden el Estado chileno responder ante las necesidades de los habitantes locales, es completamente legítimo que los habitantes locales decidan tomar su propio camino y hasta les iría mejor porque podrían tomar sus decisiones y reaccionar de manera más rápida ante sus problemas. Pero de todas maneras, una situación complicada que sigue aumentando, una violencia que sigue creciendo. Entonces, ¿qué piensan ustedes que hay que hacer? Todo eso coméntenlo abajo, ¿cómo creen que se va a solucionar esto? Yo pienso que igual no hay solución rápida para este conflicto, llevamos años con esto y parece empeorar y ahora se está extendiendo hasta en Argentina y no veo que esto se vaya a solucionar ni en los próximos años ni décadas, es un problema creciente y que se va a mantener, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo debería solucionarse este problema? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa, hasta luego.